Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que me nunca más tendremos. Amén. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Templo Cristiano. Es una bendición para mí poder estar en esta mañana con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Como usted debe saber, esta semana hemos tenido la partida de algunos hermanos que hemos conocido, entre ellos el pastor Carlos Soto, que también fuera muy amigo del pastor Ramón Osorio, de la pastora Jacqueline. Y en la ciudad de Arica nuestro pastor Carlos partió a la presencia del Señor, así que hemos estado un poquito apenados por la muerte de nuestro pastor, pero sabemos y entendemos de que la vida es así. Ninguno de nosotros es eterno, no hemos sido llamados para vivir una eternidad aquí en la tierra, sino al contrario, nuestra eternidad va a ser un día en la presencia del Señor, cuando nos reunamos con todos aquellos que han partido. Así que, bueno, aquí estamos, ¿no es cierto?, dispuestos para compartir con ustedes la palabra del Señor. El pastor Marco me ha pedido que pueda compartir con ustedes y gustosamente he aceptado esta invitación. Así que un abrazo, un cariño para todos ustedes, mis amados hermanos, esperando que puedan estar bien también en esta cuarentena que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en esta situación que estamos viviendo aquí en nuestro país, donde estamos en cuarentena, salimos, pero pareciera que el virus avanza y cada vez la situación se coloca más compleja, así que es nuestro deber orar a Dios para que toda esta situación pueda pasar pronto, ¿no es cierto?, y podamos volver ya a una, entre comillas, normalidad que nos dé la posibilidad, ¿no es cierto?, de congregarnos y también de evangelizar y de hablar de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este tipo de comunicación que tenemos, que son las redes sociales, todo lo que tiene que ver con Internet, porque si esta pandemia hubiese pasado quizás en otro tiempo, la década de los 60 o 70, no tendríamos la bendición que tenemos ahora. Así que hay que dar gracias a Dios porque todo esto vino, ¿no es cierto?, en este tiempo que tenemos esta posibilidad. Así que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, la palabra del Señor se encuentra ahí en el libro de los Salmos, ¿ya? Libro de los Salmos, capítulo 51. Así que si usted tiene su Biblia ahí, y le voy a pedir entonces que la abra, ¿ya?, en este pasaje que nos habla acerca de la situación o la parte final, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la restauración del rey David, que después, ¿no es cierto?, que él cometió un pecado, que todos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, el pecado que él cometió con Betsabé. Así que Salmo capítulo 51 dice así, dice plegaria de arrepentimiento, la parte que está ahí, en la primera estrofa, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. El Salmo empieza allí entonces, dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros delante de tu altar. Oramos al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos esta bendición en esta mañana, Señor, de poder estar aquí junto con mis hermanos, Señor, de la Iglesia Templo Cristiano y poder compartir, Señor, ministrar de tu palabra. Tu palabra, amado Dios, es la que a nosotros nos alimenta, la que nos direcciona, la que nos muestra el camino por donde debemos andar y también, Señor, la que refleja en nosotros, Señor, cuando muchas veces hemos faltado, hemos pecado, Señor. Pero tu palabra es aquella, Señor, que nos trae todo lo que precisamos para renovar fuerzas, para enmendar, para ser mejores hijos tuyos, Señor. Nos ponemos en esta mañana delante de ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Yo ya tengo mis 56, ya prácticamente este año, en marzo, cumplo 57 años. Son ya 37 años que sirvo al Señor, que conozco de Dios, a pesar que muy joven conocí de Dios, o cuando niño, y después incluso perseveré ahí en la Iglesia Templo Cristiano cuando fui adolescente. En otra oportunidad le he compartido eso. Y de la edad de los 16 años más o menos hasta los 20 años yo me aparté de los caminos del Señor, volví a los 20. Y cuando volví a los caminos del Señor a la edad de 20 años, entregué mi corazón, entregué mi vida al Señor y me propuse en aquel instante, en aquel momento, nunca fallarle, nunca faltarle a Dios, ser un joven en aquellos años, un joven consagrado, un joven dedicado a Dios. Y mi intención, mi deseo era nunca poder fallarle a Dios. Pasaron los primeros meses y ya cuando llevaba unos 6 meses con mis nuevos votos al Señor, lamentablemente cometí un error, cometí una falta, cometí un pecado. Y eso produjo en mi corazón en esos años una tremenda angustia. Me sentí muy mal, me sentí apesadumbrado, me sentí que le había fallado a Dios, que le había hecho algo que le ofendía. Y mis fuerzas en ese entonces se debilitaron, me puse en duda si seguía con Dios o no, porque el pecado que había cometido me había traído mucho dolor, mucha frustración, mucha pena. No era mi deseo faltarle a Dios y fallarle a Dios. Le comparto esto, amados hermanos, como introducción, porque todos nosotros en nuestra vida cristiana, de los pastores, apóstoles, o como quiera usted llamarle a los hombres de Dios, todos nosotros, aún estando en la fe, aún estando en el Evangelio, le hemos fallado a Dios, le hemos faltado. No hay hombre en la tierra que pueda decirle a Dios que no hemos pecado, que no hemos faltado. Es más, la palabra del Señor nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y la palabra de Dios no mora en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos acusa, la palabra es la que nos dice que todo hombre ha faltado a Dios. Ella señala, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecar, a pesar que no lo deseamos, no quisiéramos pecar, nos gustaría poder mantener una vida pura, santa, plena, agradable a Dios las 24 horas del día, pero la realidad nos dice otra cosa. La realidad nos dice que aún siendo creyentes, santos, apartados de Dios, pero muchas veces igual le faltamos a Dios, le fallamos, de diferentes maneras, con un pensamiento, con una palabra, con una actitud, con un gesto, con un mal proceder, con una mala acción. La verdad es que el pecado siempre está allí y siempre nosotros estamos con la posibilidad de faltarle a Dios. Yo me recuerdo que en ese momento, en aquel tiempo, estaba ahí que iba a la iglesia y no iba, y bueno, cobré valor. Me levanté y fui ahí a la iglesia, Villa Los Pinares, que quizás algunos de ustedes no recordarán, quizás los más antiguos allí de la iglesia pueden recordarse. Y retomé los caminos del Señor. Y en la vida cristiana uno sabe, ¿no es cierto?, que muchas veces puede faltarle a Dios, puede fallarle a Dios, pero uno siempre tiene que saber y entender de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestro amado Dios, siempre está ahí a disposición para todos nosotros. El Salmo 51 nos habla quizás similar a la vida que todos nosotros como creyentes podemos tener y pasar. A pesar que la situación que vivió el rey David es una situación que uno diría, bueno, yo le puedo fallar a Dios, puedo cometer algún error, puedo cometer alguna falta, algún pecado, pero la verdad es que lo que hizo David, en estos tiempos a lo mejor alguien podría decir, esto no tiene perdón de Dios, porque lo que él hizo fue un pecado grande, un pecado muy, muy feo, si podemos decirlo, usar ese término. Si usted conoce las Escrituras y conoce el trasfondo de lo que aquí sucedió, usted sabe, ¿no es cierto?, que la Biblia nos habla que el tiempo que los reyes precisaban ir a la guerra, el rey David no fue, se quedó en el palacio ahí real. Él tenía que estar en la guerra, pero por decisión propia se quedó allí. Y en su momento, ¿no es cierto?, de solaz, un momento de relajo, ¿no es cierto?, dice la Escritura que él se paseaba por el palacio y a lo lejos ve una mujer, ¿no es cierto?, que estaba allí bañándose desnuda. La Escritura señala, ¿no es cierto?, que él la ve, la manda a buscar, duerme con ella. Los reyes tenían la posibilidad en aquel entonces de poder tener concubinas, ¿no es cierto?, mujeres que no eran casadas y estaban allí para el rey, y a pesar que lógicamente Dios no avalaba la situación que los reyes hacían, pero bueno, así era la costumbre. El problema era que Betsabé era casada, ¿ya? Todos sabemos, ¿no es cierto?, él la manda a buscar, se acuesta con ella, después ella, mejor dicho, le da la noticia de que está encinta, que está embarazada, y David trata de ocultar todo esto, ¿no es cierto?, y manda a llamar ahí a su jefe, ¿no es cierto?, lo manda a buscar para que planear, ¿no es cierto?, un plan para que darle muerte al esposo de Betsabé. Y traman un plan, ¿no es cierto?, y el esposo de Betsabé no consiente en todo lo que el rey le plantea, le quiere decir. Y fue así, ¿no es cierto?, que lo manda ahí a la primera línea de la batalla, y en definitiva el esposo de Betsabé es muerto en batalla. Posterior a eso, la Escritura señala que viene el profeta Natán, le cuenta una historia acerca de un peregrino que viene, y un hombre rico no mata
de sus corderos para atender a este caminante, sino que toma una oveja que tenía un hombre allí y la ofrece a este caminante, y el mismo rey David emite un juicio diciendo que tal hombre muera. Y el profeta Samuel le dice: ese hombre eres tú. La verdad, amados hermanos, que no hay pecado que Dios no conozca. Todo lo que usted y yo hacemos en secreto, a ocultas o pensando que Dios no lo ve, la verdad es que no es así. Nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y David, viéndose descubierto por todo esto que el profeta le dice, lógicamente él se arrepiente. Y él allí es donde él expresa este salmo. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes porque son interesantes para ver cuál debe ser la actitud correcta, la actitud genuina, para que en nosotros se produzca verdaderamente un perdón y un arrepentimiento genuino delante del Señor. El versículo 1, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La palabra del Señor dice que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana, cada mañana. Alguien por ahí dijo: las misericordias de Dios son para hacer uso de ella, no abuso de ella. Y yo en alguna medida lógicamente encuentro razón, porque el creyente no debe tener el hábito de pecar. El creyente no peca, en otras palabras, no debe de pecar. Pero cuando pecamos, debemos de apelar y acudir a la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él tiene misericordia y Él es el único que puede perdonar la maldad, lo que usted y yo podamos haber hecho. Por muy grande que el pecado haya sido, por muy grande que la maldad haya sido, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa para cubrir todo pecado, toda maldad. Hay un dicho popular, como recién lo dije, ¿no es cierto? Mucha gente dice: no, este pecado no tiene perdón de Dios. La verdad es que todos los pecados tienen el perdón de Dios. ¿Pero por qué? Es por la sangre. Es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Él derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Y como la sangre de nuestro Señor Jesucristo es de tan alto valor, de tan alta estima, es capaz de cubrir todos los pecados. Así que David allí acude a la misericordia de Dios. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque él sabía, como lo va a expresar más adelante. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3 es clave en esta narración bíblica, en esta oración que David tiene. Él dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay mucha gente que lastimosamente no reconoce nunca. Tercos, duros, porfiados, engreídos, soberbios, con todos los adjetivos que podamos encontrar, ¿no es cierto? Que mucha gente incluso dice: no, yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Ya lo hecho está, a lo hecho pecho, qué sé yo, ¿no es cierto? Y buscan cualquier argumento, pero para no hacer un mea culpa, para no reconocer el mal proceder. Y esto, amados hermanos, no debe de estar en nosotros como creyentes. Si usted ha cometido una falta, si ha cometido un error, si ha cometido un pecado, debemos de reconocerlo primero delante de Dios. No hablo necesariamente delante de aquí en el templo o en la iglesia y hablar públicamente la maldad o el pecado que usted hizo, ¿no es cierto? Primero pídale perdón a Dios por lo que ha hecho. Reconozca delante de Dios su maldad, el mal proceder que usted ha cometido, que ha faltado, a lo mejor ha insultado, ha agredido, qué sé yo, a lo mejor ha tomado algo que no corresponde, ha hablado quizá desmesuradamente o ha hablado mal, ¿no es cierto?, de una persona, ¿ya?
reconocer el error, reconocer la falta. Por eso que ahí el salmista dice, ¿no es cierto? Yo reconozco mi rebelión, y agrega él, y mi pecado siempre está delante de mí. Eso habla de la nobleza de David. Por eso que cuando Jesucristo nos exhorta a nosotros y nos dice que debemos ser perfectos, ya no está hablando de una perfección de no pecar, porque ahí Jesucristo nos estaría haciendo un llamado que Él sabe que no lo vamos a poder cumplir. Lo que está hablando es Jesucristo de esa perfección que es capaz de reconocer los errores, enmendar y volver a la senda. Esa es la perfección. Un hombre perfecto es aquel que puede caer, pero reconoce su error, reconoce su falta, le pide perdón a Dios, le pide perdón a los que ha ofendido, retoma la senda, retoma el camino y sigue adelante en pos de lo que Dios le ha mandado a poder hacer, seguir sus pasos. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Claro, porque se peca solamente contra Dios. Es por eso que el mundo, la sociedad, ¿no es cierto?, no habla de pecado, y para ellos la palabra pecado huele a religión, huele a algo extraño. Para ellos la palabra pecado no existe. Ellos pueden, ¿no es cierto?, cometer y hacer cualquier estupidez, cualquier cosa, y ellos nunca van a decir que es un pecado, ¿ya? Pero para el creyente, para nosotros como creyentes, sí, faltamos a Dios cuando quebrantamos uno de sus mandamientos, cuando hacemos algo que nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodo. Yo les hablaba, ¿no es cierto?, lo que sucedió en mi vida cuando cometí un pecado, estando recién comenzando en las cosas del Señor. Pero la situación o el llamado es a poder reconocer. Y es allí donde nosotros como creyentes, ¿no es cierto?, tenemos que tener la tenacidad, la valentía, el coraje, ya, para ir donde la persona, ir delante de Dios, como lo dije, pero también ir delante de la persona que hemos faltado, que hemos ofendido. Yo me acuerdo que en una oportunidad, quien fuera mi pastor Mario Arancibia, en una oportunidad, en mis 8 años que yo estuve ahí en la iglesia de Pastor Mario Arancibia, en una oportunidad hablé mal de él, delante de otros hermanos de la congregación. Como decimos a la buena chilena, se me arrancó el cassette y hablé mal de mi pastor. Y me acuerdo que ese día me fui a acostar yo en la noche y vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Eso hay que subrayarlo, ¿ya? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y en esa noche yo recuerdo que vino el Espíritu Santo y me contristó, me hizo ver lo malo que había hecho, lo mal que había hablado. No tenía por qué hablar eso ni decir eso, ya sobre todo de un siervo de Dios, de un hombre de Dios como era el pastor Mario Arancibia, que descansa ahí en la presencia del Señor. Y me recuerdo que el otro día me levanté, y me dirigí a la casa, a la iglesia, mejor dicho, porque el pastor estaba viviendo en aquel entonces allí en la iglesia, y le pedí perdón. El pastor Mario de pasadita me retó también, me hizo ver lo malo que había hecho. Bueno, la procesión ya estaba por dentro, el Dios ya me había hablado, pero asumí mi error y le pedí perdón al pastor Mario, porque para pedir perdón se requiere valor, se requiere valentía, reconocer cuando uno ha faltado, cuando uno ha fallado. Y el salmista aquí, él reconoce, él se asume que le ha faltado a Dios, que ha cometido un error delante de él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, el versículo 6 es interesante. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es interesante esto. Dios quiere nuestra integridad, ¿ya? Por eso que agrega el versículo 6, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que de aquí dentro, amado hermano, podemos engañar a muchas personas. La gente podrá decir, oye, qué buen hermano, qué buen pastor, qué buen líder. Pero el único que conoce nuestro interior cuando le faltamos,
Por eso que no podemos tener una cara de hipocresía o de presumir santidad, ¿no? Debemos ser honestos con nosotros mismos y no engañarnos a nosotros mismos. Y amar a Dios en la intimidad del corazón, en lo profundo de nuestra vida, tener un corazón agradable a Dios. Esforzarnos para repudiar el pecado, para no vivir una vida haciendo la maldad allí en la intimidad. No es cierto? Que las demás personas vean que en tu trabajo, donde tú te desarrollas, no está tu pastor, no está tu líder, no está la hermandad ahí mirándote, lo que haces, lo que hablas, cómo te comportas, pero es allí donde se precisa poder amar a Dios y que Dios vea en nosotros un corazón que le ama, que vive por Él, en lo secreto allí. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Claro que sí, porque cuando un creyente vive en pecado no vive tranquilo y se enferma del alma, se enferma del espíritu, anda triste, anda agobiado, apesadumbrado. Hay un sinfín de situaciones que incluso a veces se hace tan evidente que los hermanos, el pastor o alguien, ¿no es cierto?, se dan cuenta, ¿no? El hermano no es el mismo que era antes, ¿ya? No es la misma persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo que está allí, que está estrofiando, que está haciendo que el creyente no sea ese creyente, ¿no es cierto?, que servía a Dios con pasión, con alegría, con entusiasmo. Hay algo allí que lo delata. Y eso es, ¿no es cierto?, que el cuerpo, que el alma también, ¿no es cierto?, padece muchas veces de esas consecuencias de haberle faltado a Dios. No escondas tu rostro de mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. En el versículo 10 en adelante, el salmista empieza a hablar algo que para nosotros también es muy interesante, acerca de la necesidad de crear en nosotros una nueva intención, un nuevo deseo, un nuevo espíritu, en otras palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Uno dirá, ¿no es cierto?, ¿cómo es que el rey David, siendo un hombre que amaba a Dios, es más, Dios habla de David, ¿no es cierto?, y dice que David es un hombre conforme a su corazón, pero sin embargo David había cometido este gran pecado? ¿Por qué? Porque David tiene esa capacidad de reconocer y de pedirle perdón a Dios por lo que él había cometido. Así que habla bien de nosotros cuando le pedimos, cuando clamamos a Dios, le decimos, Señor, crea en mí, forma en mí, Señor, un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo. Si has cometido un error, si has cometido una falta, un pecado, ok, todos estamos expuestos a ello. Pero Dios quiere levantarte, Dios quiere que tú te pongas ahí nuevamente en la roca, que tu fe, ¿no es cierto?, se levante con fuerza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Cuando lleguemos a la presencia del Señor allá, no piense usted que vamos a dar cuenta por los pecados que hemos cometido, porque la sangre de Jesucristo borró todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Aunque lleguemos, amado hermano, rajuñados, qué sé yo, como dice por ahí un canto de Jesús Adrián Romero, ¿no es cierto?, cansado del camino, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Pero sea como sea, amado hermano, lo importante es llegar, aleluya, lo importante es llegar a la meta. Es llegar al llamado de Dios, bien cuando Dios nos llame a su presencia o bien cuando esa trompeta celestial suene. ¿Ya? Pero lo importante es llegar, recordando una de las palabras, tantas palabras que nuestro pastor Carlos Soto nos enseñó en el seminario bíblico, en esos años, pastor Carlito, que como les dije en un comienzo, partió a la presencia del Señor y ya descansa. Él en una enseñanza, él dijo, Dios nunca va a querer que por un pecado un creyente se aparte. Dios nunca va a querer que por un pecado un creyente se aparte. ¿Por qué? Porque precisamente Jesucristo murió por ese pecado. Interesante, ¿eh? Si Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿por qué yo me voy a apartar? Porque he cometido un pecado. Lógicamente no debemos de vivir en pecado ni seguir pecando.
Pero tenemos que pedirle a Dios que Él crea, que forme en nosotros un nuevo creyente. Vuélveme, el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Interesante también eso, espíritu noble me sustente. ¿Qué quiere decir eso? Habla de un creyente humilde, un creyente que no apunta con el dedo, un creyente que no acusa, un creyente que es capaz de mirarse a sí mismo antes de mirar para afuera, un creyente que se compadece, un creyente que sabe escuchar, que es empático, que es misericordioso, que no juzga, sino que por el contrario, tiende la mano para levantar a su hermano que también ha caído. Versículo 16, termino diciendo allí, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Lógico, ¿por qué? Porque el rey David tenía la posibilidad de ofrecer todos los holocaustos. Él siendo rey podía ofrecer todo. Pero sin embargo él sabía que eso no era suficiente para perdonar los pecados. Había algo más allá. Sin embargo él dice en el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios, lo que agrada a Dios, son dos cosas. Primero, el espíritu quebrantado. Y qué bello es esto, ¿no es cierto? Todos nosotros, yo creo que no hay creyente que no haya estado alguna vez en una iglesia, en un retiro, en un campamento de jóvenes, en una conferencia, no sé, no hay creyente que alguna vez no haya sido quebrantado, que no haya sido contristado, no haya sido contriñido por el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos vivido, hemos pasado eso. Y qué bien nos hace, ¿no es así, amado hermano? Qué bien nos hace cuando lloramos, cuando derramamos nuestro corazón, cuando nos quebrantamos. Y se da cuenta que cuando salimos de esa experiencia espiritual que hemos tenido, salimos con un corazón más noble, salimos mucho más enternecidos, salimos, ¿no es cierto?, con más deseos de vivir una vida agradable a Dios. Porque Dios quiere de ti y de mí que tengamos este espíritu, un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Por eso que la palabra de Dios dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Al altivo, ¿no es cierto? Aquel que se cree capaz, que no es cierto que Él no peca, no es cierto que Él es un santo, no es cierto que Él no necesita de la gracia, qué sé yo. Dios nos ayude a tener corazones como el que derrama David en estas palabras. Haz bien a tu siervo con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, termina diciendo el salmista allí, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros delante de tu altar. Amado hermano, en nuestro peregrinaje, en nuestro transitar como cristiano, indudablemente que vamos a pasar por situaciones que muchas veces le vamos a faltar, le vamos a fallar a Dios. Pero recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, yo estoy con vosotros, con todos nosotros todos los días. Y aunque a lo mejor hayas hecho y hayas cometido cualquier falta, cualquier pecado, pídele perdón a Dios. Confiesa tu pecado delante de Dios. A lo mejor no has cometido un pecado, a lo mejor como lo cometió David, pero el Espíritu Santo es el que trae convicción allí en tu corazón y Él es el único que puede revelar y mostrarte y hacerte ver lo mal que a lo mejor has procedido en alguna situación dada. Vivir una vida de santidad, una vida de integridad es el llamado que Dios nos hace para todos nosotros. Pero si por alguna razón le hemos faltado a Dios, Dios, a través de su sangre, nos puede perdonar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor amado, es la que nos trae a la luz cuando te hemos faltado, cuando te hemos fallado, Señor.
Yo oro en esta mañana por mis hermanos que han escuchado esta palabra, Señor, especialmente por mis hermanos de Templo Cristiano o por aquellos que a lo mejor la han escuchado en alguna red social, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre maravillosa, gracias porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de pasión, Señor. A enamorarnos de ti, Señor, a ser atraídos por ti, a ser cautivados por tu amor. El mundo y sus placeres y sus deseos pasan, dice tu palabra, pero el que hace tu voluntad, ese permanece para siempre. Muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes, amados hermanos, y que esta palabra haya sido de bendición para su corazón, para su vida. Y si le ha faltado a Dios, en bien del camino, en bien del rumbo, pídale perdón a Dios y vamos adelante siguiendo y amando a nuestro Dios. Paz del Señor y un abrazo a la distancia a todos ustedes. Cariños, bendiciones, amados hermanos. Yes,